Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Muchas gracias a Maura Delgado, que fue nuestra modelo para hacer hoy este maquillaje tutorial de la novia de Frankenstein. Como ven, su cabello chino nos sirvió súper bien para hacer el peinado, no tuvimos que usar peluca. Lo único que hicimos fue ponerle un globo y sujetarlo por arriba, y quedó así. Gracias también a Photology Photography porque nos prestaron las instalaciones y tomaron las maravillosas fotos que vas a ver al final. Después, como estamos haciendo la versión clásica de la novia de Frankenstein, es muy importante que todo parezca que es blanco y negro. Por eso pusimos una base blanca en crema y después con un gris vamos a hacer un contour bastante marcado y afinándole muchísimo los rasgos, que se vea súper finita. Con un quesito siempre lo difuminamos y lo difuminamos muy bien. No te olvides del cuello y de las orejas, porque si queda algo color piel, se mata completamente el efecto de que estamos en una película blanco y negro. No sé por qué no salió en el video, pero todo lo sellamos muy bien con polvo translúcido. Que no quede ni brillante ni pegajosito. Luego con esta sombra negra de Perplex, de su paleta Rebel Eyes, le di un poco más de profundidad y definí más los rasgos. Y además, si te fijas, estoy haciendo un sombreado en los ojos marcando bien la cuenca. También usé la sombra negra, pero con una brocha mucho más gruesa, para marcar más la sombra debajo de los pómulos. Y después con un aquacolor negro y un pincelito sesgado, dibujé las cejas. Las hice súper delgaditas, siguiendo su forma natural, pero nada más en la parte de arriba. Y apliqué este iluminador de NYX un poquito en los pómulos, en la nariz y en el párpado móvil para que le diera mucha luz a su mirada. Con un delineador líquido marqué los ojos solamente por arriba. Y a ella le pedí que se pusiera la máscara para pestañas. Después yo apliqué unas pestañas postizas y las uní con la máscara. Y con el aquacolor negro dibujé sus labios, delgados pero coquetos. A diferencia del Frankenstein, no vamos a hacer una raya tal cual a la mitad de la cara, sino que lo vamos a hacer en diagonal para romper el patrón y también una en el cuello. Y con un aquacolor blanco vamos a dibujar las grapas que unen la piel. Al igual que con el Frankenstein, con el aquacolor negro vamos a marcar las sombras de cada grapa. Y después, con el aquacolor blanco, vamos a marcar estos mechones de canas que son tan característicos de Madame Frankenstein. Y bueno amigos, así quedó el resultado final. Espero que les haya gustado muchísimo y espero que triunfen en todas sus fiestas de Halloween con esta idea, que es hacer a los monstruos clásicos en blanco y negro. Recuerda que es importantísimo que cualquier cosa que se vea de piel la maquilles blanco y negro, porque si no, el efecto no se va a ver nada realista. No te olvides de pasar a ver el video que hice sobre Frankenstein y espera muy pronto más sorpresas en este canal. Así que suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en recibir todas las notificaciones. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao!